9 de la mañana, Puerto Rico, listos para disfrutar el comienzo de esta hora con una palabra que siempre es tan acertada y de tanta bendición, nuestro amigo, el pastor Luis Roy. Salvemos Puerto Rico. Buenos días, pastor Luis Roy. Muy buenos días, amada familia, mi familia de Nueva Vida, mi familia que nos escucha a través de las ondas radiales. Salvemos Puerto Rico no es una opción, eso es una decisión de vida. Así mismo. Y es. a todos nos toca, Yes. a todos nos toca aportar un granito de arena. Y yo vengo hoy como que inspirado cuando venía de camino y yo, Señor, gracias porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y tenemos una isla bella. Sí, Señor. Una isla bella. Yo creo que estas últimas crisis que han pasado en nuestro Puerto Rico han demostrado o resurgido lo mejor que tiene nuestra isla. No solamente a nivel del ser humano, que es el mejor recurso que puede tener un país, sino también a nivel de lo que es nuestros recursos naturales, nuestros lugares. Yo nunca me había imaginado que había existido una finca Be Happy. ¿Qué tiempo lleva Be Happy? Bueno, estamos ahí hace 5 años y medio, pero 5 años y medio. Pero recibiendo gente no llevamos un año todavía. ¿Ves? Entonces, cosas que la gente pone el post aquí en este lugar y dice, wow, eso es Puerto Rico, qué hermoso es, ¿verdad? Y yo doy gloria a Dios por eso. Y hoy es una mañana de retomar esos sueños, de esas expectativas. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. El tiempo es muchas veces subjetivo, ¿verdad? Lo hemos hablado anteriormente. Si le preguntas a alguien hace 100 años atrás y pasó por San Ciriaco, San Ciprián, San Felipe, usted diría, eso sí fue una crisis, eso sí que fue lo más difícil. Pero pregúntale el de ahora. Sí, pero María fue otra cosa, ¿ves? El COVID. Pero sabemos que en medio de este tiempo Dios nos ha levantado como una bandera estandarte. Y Salvemos Puerto Rico es como Nueva Vida para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Creo que es parte de nuestra agenda y debe ser nuestra agenda de vida. Así que hoy yo quiero compartir el tema. Yo soy de los que perseveran. Yo soy de los que perseveran. Yo quiero preguntarle a mis amigos del panel que estamos aquí hoy. ¿Has recibido alguna promesa de Dios que ha tardado en cumplirse? Sí, yo sí. ¿Hasta qué hora podemos estar aquí hoy? ¿Quieres el listado? Moraima, ¿qué promesa has recibido de parte de Dios que se tardó un poquito? Nada, 20 añitos, algo así. ¿Qué promesa has recibido de parte de Dios? Que yo la haya pedido o ¿Y se tardó en cumplirse? Sí. La tengo que... ¿Si quieres? ¿Cómo fue forjando un nuevo comienzo? Pues mira, sí, esa fue una de las que tardó como algunos 12 años. 12 años. 12 años. ¡Wow! No sabía años. eso. Sí, en lo que cuando Dios pone el sueño en mi corazón, comienzan las propuestas federales a someterse, a aprobarse, a buscar local, perdí local, buscar otro. 12 años, o sea. Y luego de 12 años de espera, se cumplió. Así mismo, se cumplió. Mi amigo Juan Carlos, ¿qué promesa de Dios ha prometido sobre tu vida? Y se ha tardado en cumplirse. Nueva Vida como es, yo la soñé entre los 15 y los 16 Mira años. para allá. Ay, señora. Tuve que esperar a tener el control decisional de la emisora a los 32. O sea que son 17 por ahí. años. Sí. Wow. Sí. Wow. De espera, de proceso. Sí. ¿Qué hago? Decisiones. Sí. No tenía el poder, yo era hijo de los que empezaron, pero mis papás tenían el poder decisional. Yo no podía decir esta dirección va por aquí, esta programación va por acá. Y eso es interesante porque demuestra humildad también. Claro. Porque muchas veces, a mí me pasó una ocasión también eso, es que creo que así funcionaría mejor. Es que debemos hacer esto y esto, pero la humildad y la honra de la espera. Todavía no es el tiempo. En el tiempo de Dios. Mi amigo Fernán. ¿Sabe que el Señor me entregó una visión y me prometió una cosa bien bonita hace muchos años, que era el proyecto de radio para hospitales, para bendecir gente que está en una camita de hospital? Y desde ese sueño y esa promesa se pasaron, sí, unos 12, 13 años, igual. También. Un paquetón de años, que en el camino tú piensas cantidad de cosas. Y era llevar palabras de esperanza a un paciente que está en un hospital. Desde la radio. Sí, correcto, una radio para hospitales. Mira qué bien. Y está activo y es una bendición. Ah, todavía está. Sí, y tardó mucho en verse. Tardó mucho en verse. Ahora, ¿cuál es la motivación para la espera entonces? Una cosa es recibir la promesa hoy, pasaron 17 años, pero ¿qué me motivó a mí a esperar? Yo
A ejecutar para Dios lo que tú entiendes en tu corazón de que Dios te dio para compartir. En mi caso, era la emisora de evangélicos católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia, porque yo me crié en una radio cristiana que pertenecía a concilios, que estaba banderizada y que principalmente el pueblo católico estaba totalmente excluido. Las emisoras cristianas eran hostiles con el pueblo católico. Sí. Y yo siempre pensaba, caramba, pero ¿por qué los tenemos que tratar así si yo conozco a cristianos católicos que son más cristianos que yo? Wow. Y yo soy evangélico. Wow. Así que... O sea, esa motivación de la empatía, de la inclusividad. Yo entendía que esa visión Dios me la había puesto en el corazón. Muy bien. Y que era viable hacer una emisora para todo el mundo. Y esa era mi motivación de Qué seguir bien. esperando. Wow. Muchas cosas En lindas. mi Oye. caso, la espera era devolverle el valor a las personas. Esperé, porque yo entendía que muchos necesitaban recuperar su valor. En estos días di una charla, Roy, la cual titulé "Hay que proteger la paciencia". Tenemos que proteger la paciencia. Wow. Porque la espera desespera. Y entonces la paciencia es una virtud. Mira qué interesante, Fernán. ¿Cómo qué te ha motivado a esperar? Tenía que seguir creyendo porque era el sueño de él por encima del mío. O sea, no podía fallarle a Dios. O sea, hay que seguir creyendo y esperando, aunque no nos guste, ¿no? Pues hoy el tema es ese mismo. Yo soy de los que perseveran. Y qué bueno conocer estas historias. Y cada vez cuando conozco historias como esta, como que el corazón se conecta aún más. Y sabemos que el éxito nunca ha sido un atajo de la vida. Ha sido un proceso de espera, de perseverancia, de subir escalera, no de asumir atajos. Y qué bueno que estamos perseverando. Hay una historia bíblica en Josué capítulo 14 que me enseña el relato bíblico del valiente y perseverante Caleb. Si alguien fue perseverante y valiente fue Caleb, que luego de recibir una promesa decidió permanecer firme, confiando en el cumplimiento que Dios le dio 45 años antes del cumplimiento. O sea, Josué recibió una promesa, o Caleb en este caso, a los 40 años. 40 años. Y recibió la promesa de parte de Dios. Y fue fiel, perseverante y confiando en que esa promesa tenía que cumplirse, porque como dice Fernan, es que este es el sueño de Dios y yo no puedo renunciar a esto. Lo que vemos ahora normalmente no es una obra completa. Cuando Moraima pensó en Forjando un Nuevo Comienzo, no vio todo el macro. Era el rayo de esperanza y dice, esto tiene que pasar. El valor del ser humano tiene que estar, pero nunca te imaginaba a dónde iba a llegar eso. Cómo iba a impactar las personas. Yo no tenía, tal vez no tenía la junta directiva, en los fondos. No, era un sueño. Era un sueño. Yo no veo la obra completa, pero el tiempo y la circunstancia es el perfecto plan de Dios para llegar a ello. Yo te aseguro, cada uno de los que estamos aquí en nuestro proceso de espera de esa promesa, ¿cuánta escuela de vida? Cuando llegue el cumplimiento es como que la finalidad, pero más humildad, más paciencia, más tolerancia, más preparación también. Así mismo. Honestamente hablando, Juan, si tú hubieses comenzado a los 15 años, ¿era el tiempo correcto? No, necesitaba madurar un montón de cosas. Un montón de cosas. Sí. Entonces era necesario la espera. Oh, sí. Y a veces pensamos que Dios te tardaste mucho, es que estoy trabajando contigo. Exacto. Estoy trabajando con tu corazón. Me encanta la historia de José, que José, cuando interpretó uno de los sueños, él dijo, si Dios me saca de aquí, de este calabozo, voy a regresar a la tierra de mis antepasados. Y Dios dijo, no, por ahí no es. Y lo dejó 8 años Dios más mío. dentro del calabozo. Sí, porque si te saco ahora, Si regresaba, vas a no regresar podía. otra vez a casa y en casa no es. Allá es. Déjame dejarte 8 añitos más ahí para que aprenda. No es el castigo de Dios, es la transformación de Dios. Como Dios trabajando con el corazón de José. Y a veces nosotros vemos como que si las cosas demasiado rápidas, ay, qué fácil fue esto. Ay, pues el próximo va a ser así de fácil. Y la vida no es así. Sabemos que es un proceso de vida. Ahora, yo quiero hablarle de varios puntos de cómo las lecciones de la perseverancia nos traen nuestra vida a través del modelo de Caleb. Número 1, los que perseveran llegan inspirados en la promesa. ¿Por qué la persistencia de la perseverancia? Porque hay una promesa. Y la promesa de Dios son sí y son amén. Yo, aunque me tarde el proceso, es necesario esperar el proceso. Las promesas son inspiradoras. Cada día trae su propio afán y sabemos que en medio del proceso Dios nos trabaja con nuestro corazón, pero la promesa nos inspira. Qué bueno decir que
yo sigo caminando porque hay una promesa. Yo sigo haciendo porque hay una promesa. No sé cuándo se va a cumplir, pero las promesas son inspiradoras. Perseveramos porque los que perseveran ven por encima de las circunstancias. Ver por encima de las circunstancias no implica que ignorar lo que está pasando hoy. La palabra supervisor significa uno que ve por encima de. Por eso no todo el mundo es supervisor. El supervisor tiene una supervisión. Ve por encima de las circunstancias. Bueno, yo sé que esto no es fácil, pero ya yo estoy allá. ¿Verdad? Recuerda el refrán de campo, cuando nuestro papá nos decía, o nuestra mamá, cuando nos regañaba. Y yo decía, mami, pero es que yo sé tal cosa. Y yo, mira, mi hijo, cuando tú ibas, yo venía, tú sabes. Yo venía. No pretenda que déjelo bendito. Sabiduría de monte. Sí, esto de campo adentro. Ya yo pasé por ahí, tú sabes. Tú pretendes que lo sabes todo, pero cuando tú ibas, yo venía. Así que los que perseveran ven por encima de las circunstancias. No ignoran las dificultades. No las rechazan. No tampoco la dice, ay, Dios mío, maldita sea esto. No, es parte del proceso. Pero ven por encima de los que perseveran también. No se dejen influenciar por lo negativo de la gente que está alrededor. 2 espías, 10 noticias negativas. 2 dijeron, sí, pero es la tierra que Dios nos dio. ¿A quién le creemos? ¿A los 10 o a los 2? No siempre la mayoría manda. Claro. No siempre. Y hay un mensaje de mucha gente alrededor de nosotros que tenemos que hacer como con un detox. Detox de amistades, de gente como que no nos lleva a ese próximo nivel. Tú y yo sabemos y tenemos que identificar qué personas son las que me impulsan o las que me atrasan. Hay personas que tienen especialidad en poner bloques en los pies, ¿sabes? Así que eso es como que no se puede, no, es que no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Pues no sé, pero no es el momento. Nunca sabe cuándo es el momento. Ajá. Pero hoy no es el momento. Y mañana, no sé, deja ver lo que pasa. El domingo pasado predicaba en la iglesia, en medio de nuestra predicación, de que 5 a 7 nuevas empresas hasta ahora, que yo sepa en casa del Padre, han nacido los últimos 4 meses. Ay, qué bien. Wow. De 5 a 7 empresas, nuevas from scratch, de cero. Gente que venía cargando con la promesa, pero no se habían atrevido a dar el paso. Y yo sé que muy probable es la gente que está alrededor. Siempre van a haber 10 espías que te digan, no te zumbes. No es el tiempo, no es la hora. Entonces, ¿cuándo es entonces? ¿Cuándo es? Y uno dice, en este tiempo de pandemia, de crisis, de caos, 5 a 7 nuevas empresas. El domingo 26, con el favor de Dios, voy a traer el video para acá para que lo vean después. Ajá. Vamos a hacer un video a esos nuevos empresarios y proyectarlo y decirle, esta gente creyó. Qué bueno. Desde que dieron el paso. Gente en tecnología, en nutrición, gente en técnico de refrigeración. Muchas cosas que han surgido como parte de este proceso. Así que evalúe quién está a su alrededor y no deje que las noticias negativas le roben la bendición de Dios para su vida. Número 4, los que perseveran mantienen la ilusión de un mejor mañana. El domingo le decía a la iglesia, nuestra esperanza no está en la fortaleza que está en el viejo San Juan. Esa no es mi fortaleza. Mi fortaleza está en Jesús, en Dios. Esa es mi fortaleza, esa es mi torre fuerte. Así que cuando usted y yo perseveramos, sabemos que hay un mejor mañana. ¿Las cosas van a mejorar? Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque si yo mejoro, Puerto Rico mejora. Yo no sé si el gobierno mejorará o no. Yo no sé si cómo surgirán la crisis de la deuda. Yo no sé qué va a pasar con eso. Pero a la medida que yo crea un mejor mañana, mi familia se beneficia, mi entorno se beneficia, mi ciudad se beneficia y mi nación se beneficia. Por último, los que perseveran llegan hasta el final. Hablé al principio que Caleb recibió una promesa con 40 años. Y pasaron 45 años. Caleb tenía 85 años cuando entró a la tierra de su heredad. Pero me encanta lo que dice la Biblia. Y estaba lleno de fuerza, de vigor, de energía, con 85 años, Dios mío. Ese era Caleb, que a pesar de esperar 45 años, vio la promesa cumplida, perseveró hasta el final. Perseverar tiene un significado interesante, es disfrutar del cumplimiento de la promesa y ver nuestras fuerzas renovadas por Dios cada día. Hay una cita que quiero compartir y quiero cerrar con esto. Dwight Moody dijo, si Dios va a ser tu socio en la visión, haz grandes planes.
Ah, qué lindo. Ay. Si Dios va a ser tu socio en la visión, haz grandes planes. Qué bonito. Y yo creo que hoy es tiempo de nosotros empoderarnos de nuestra isla de Cordero. Decir, vamos a echar para adelante este país. Es de verdad que esta semana para mí ha sido como una batalla. Dios mío, qué crisis de liderazgo. Tenemos una crisis de liderazgo enorme. El doctor Ed Cole dice una frase que a mí me fascina y lo digo mucho con los empresarios en las charlas. Dice, a ti te contratan por tus habilidades, pero te despiden por tu carácter. ¿Cierto? A ti te contratan por lo que dice el papel, pero te despiden por lo que dice el corazón, por el comportamiento, por llegar tarde, por robar, por meterte con la mujer del otro, por estar murmurando, por estar haciendo cosas indebidas. Por eso que te despiden. Pero el papel dice 3 doctorados, 4 maestrías en MIT. Sí, por eso dice el papel. Pero cuando vamos a la aplicación de todos los días, vemos que hay una dicotomía entre la habilidad y el carácter. Y cuando vuelvo y escucho esta semana que lo que se ataca es el carácter. Fíjese que la noticia era, ¿a qué hora fue? No, fue a las 2, 2:30, a las 3. Es que eso no importa. Si fue a las 2, 2:30, 3, antes del anuncio, en la carta, lo que se está atacando es el carácter. Y esa es nuestra crisis de liderazgo a nivel político, económico y donde quiera que lo ponga. Es la crisis de carácter. Pero nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios y la gente que cree que Puerto Rico es un mejor mañana, debe empoderarse y hacer de socio de Dios su mejor partner. Y si Dios es tu socio, vamos a hacer grandes planes en el nombre del Señor. Sí, Señor. Amén. Hermoso. Wow. Tremendo. Pastor Luis Roy. En la crisis se crece, en la crisis hay nuevos comienzos. Oye, los nuevos comienzos nacen de los peores finales. Así es. Lo que la gente piensa que no funciona más, ahí es que Dios dice, no, déjame a mí, a ver que me camino a mí, hermoso. Y yo quiero felicitarle a Luis. Juan, a Moraima, a Fernan por no renunciar. Gracias. Porque el proceso de la espera nos transforma. Me imagino que fue un aprendizaje enorme. Yo creo que el mejor libro que pueden escribir cada uno de ustedes es el libro del proceso de la espera de la promesa. Ya vivir la promesa es como que, wow, mira lo que Dios está haciendo. Pero ese 12 años, 17 años, 12 años por acá, es una espera maravillosa. Yo recibí mi llamado pastoral a los 8 años y empecé a los 37. No porque quise esperar 37 años. Es porque estuve huyéndole como el diablo a la cruz, al llamado pastoral, y al final tuve que decir como Jeremías. Traté de resistirlo, pero no pude. Pero no pude. Mira que tenía la lengua por los tobillos, pero Dios dice, cuando te canses me avise, ahora voy yo. Y la promesa se cumplió. Así que yo quiero que esta mañana podamos cerrar con esta canción. Una canción de nuestro amigo en común, Jacobo Ramos. La canción se llama Dile al corazón que camine. Y el coro de esta canción dice, yo soy de los que perseveran. Amén. Así que recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero.